Mi nombre es Martín, y hasta hace poco, trabajaba en una empresa financiera en el centro de la ciudad. Era un empleo común, aburrido incluso, pero algo ocurrió que cambió todo. Lo que voy a contar suena como el guión de una película barata, pero les juro que es real. Todo comenzó el día que llegó Lucía, la nueva secretaria. Era hermosa. No, eso no le hace justicia. Lucía era perfecta, con una piel impecable, ojos grandes y oscuros que parecían leer tu alma, y un andar que atraía todas las miradas en la oficina. Desde el primer momento, todos quedaron fascinados con ella, incluido yo. Sin embargo, había algo extraño en su presencia, algo que no podía identificar pero que me inquietaba. Lucía apareció una mañana lluviosa, como si hubiera surgido de la nada. Nadie sabía de dónde venía, y el jefe solo dijo que había sido recomendada por alguien muy importante. En poco tiempo, se ganó la simpatía de todos. Su sonrisa era cautivadora, su voz melodiosa, y tenía una manera de hacerte sentir especial con solo mirarte. Pero no tardé en notar detalles inquietantes. Cuando pasaba cerca de su escritorio, a veces escuchaba murmullos, como si estuviera hablando con alguien. Sin embargo, al asomarme, la veía sola, tecleando en su computadora o revisando papeles. Al principio pensé que estaba usando auriculares, pero no era así. Además, había algo extraño en sus ojos. Si te miraba demasiado tiempo, sentías un escalofrío que te recorría el cuerpo, como si supiera algo de ti que no debería. El primer incidente ocurrió una noche que me quedé trabajando hasta tarde. La oficina estaba casi vacía, excepto por Lucía, que seguía en su escritorio. Alrededor de las 10, la electricidad falló y las luces comenzaron a parpadear. Decidí recoger mis cosas e irme, pero cuando pasé junto a su escritorio, noté que estaba sentada allí, inmóvil, mirando fijamente su computadora apagada. «Lucía, ¿estás bien?», pregunté. Ella giró la cabeza lentamente hacia mí y me sonrió, pero su sonrisa no parecía natural. Era como si alguien estuviera imitando una sonrisa humana. De pronto, susurró algo, pero no entendí qué decía. Su voz era baja, casi inaudible. «¿Qué dijiste?», insistí, sintiéndome incómodo. «Nada, Martín. Solo me gusta la calma de la noche», respondió, con su tono usual, como si nada hubiera pasado. Esa respuesta me dejó intranquilo, pero no dije nada más y me fui rápidamente. Esa noche, soñé con ella. En mi sueño, Lucía estaba parada frente a mi escritorio, pero su rostro era diferente, sus ojos eran completamente negros, y su sonrisa mostraba dientes afilados como cuchillas. En el sueño, me hablaba, pero no podía entender sus palabras. Lo único que recuerdo con claridad es cómo se inclinó hacia mí y susurró: «Pronto lo entenderás». Me desperté sudando, con el corazón latiendo con fuerza. Durante los días siguientes, no pude sacarme esa imagen de la cabeza, pero traté de ignorarla. Pensé que era el resultado de mi imaginación y mi atracción hacia ella. Con el tiempo, noté que no era el único que actuaba raro alrededor de Lucía. Varios compañeros de trabajo comenzaron a comportarse de manera extraña. Se veían cansados, distraídos, como si no hubieran dormido en días. Uno de ellos, Ricardo, empezó a obsesionarse con ella. Lo veías mirándola constantemente, siguiéndola con los ojos cada vez que se movía. Una tarde, Ricardo se acercó a mi escritorio con una mirada frenética. «¿Te has dado cuenta de lo especial que es Lucía?», me dijo, casi susurrando. «¿Especial?», respondí, fingiendo indiferencia. «Es única. Ella me habla por las noches. No entiendo cómo, pero me dice cosas que nadie más sabe de mí. Martín, creo que está aquí por una razón». Sus palabras me dejaron helado. No volví a hablar con Ricardo después de eso. 2 días después, dejó de venir a la oficina, y el jefe simplemente dijo que había renunciado sin previo aviso. La noche que descubrí la verdad fue una de las más aterradoras de mi vida. Me había quedado tarde nuevamente, revisando unos reportes. A eso de las 9, escuché risas en la sala de reuniones. Me acerqué, pensando que era Lucía hablando por teléfono o con alguien del personal, pero cuando abrí la puerta, la encontré sola. Estaba sentada en la cabecera de la mesa, con las luces apagadas, susurrando palabras en un idioma que no entendí. En el centro de la mesa, había un extraño símbolo dibujado con lo que parecía ser cera derretida. Cuando me vio, su expresión cambió. Su rostro ya no era el de una mujer hermosa, sus ojos eran completamente negros, su piel parecía casi translúcida, y su boca se torció en una sonrisa antinatural. «Martín, no deberías estar aquí», dijo, pero su voz sonaba diferente, más grave, como si 2 personas hablaran al mismo tiempo. Traté de retroceder, pero mis piernas no respondían. Sentí un frío intenso y un peso en el pecho,
como si algo invisible me estuviera aplastando. Lucía se levantó y comenzó a caminar hacia mí. Sus movimientos eran lentos pero fluidos, casi como si flotara. «Tienes un alma interesante, Martín. Pero aún no es tu momento», susurró, antes de tocar mi frente con sus dedos helados. Desperté en el suelo de mi oficina, con las luces encendidas y todo en silencio. Era como si nada hubiera pasado, pero el símbolo en la mesa seguía ahí, aunque desdibujado. Al día siguiente, Lucía no apareció en la oficina, y el jefe dijo que había renunciado. Nadie parecía recordar mucho de ella, como si su presencia hubiera sido un sueño colectivo. Desde entonces, no he vuelto a tener una noche de sueño tranquilo. A veces, en la oscuridad, siento que alguien me observa. Y en mis sueños, siempre está ella, con su sonrisa antinatural, recordándome que aún no es mi momento. Nunca he sido supersticioso. Me burlaba de las historias de fantasmas y las leyendas que mi abuela solía contarme cuando era niño. Pero algo cambió hace un par de años, algo que todavía me quita el sueño y me hace cuestionar lo que es real. Todo comenzó cuando me mudé a una vieja casa en el corazón del campo. Había conseguido un trabajo remoto y la idea de vivir lejos del bullicio de la ciudad me parecía atractiva. Encontré la casa por un precio ridículamente bajo. El vendedor me dijo que llevaba años desocupada. Estaba un poco deteriorada, pero no me importaba. Había algo en ella que me atrajo desde el primer momento: la enorme chimenea en la sala, los techos altos y los pisos de madera que crujían bajo mis pies. Sin embargo, había un detalle que no dejaba de molestarme desde el primer día. En el dormitorio principal, colgado de la pared frente a la cama, había un espejo antiguo, de marco dorado, desgastado por el tiempo. Era demasiado pesado para quitarlo yo solo, así que decidí ignorarlo hasta que pudiera conseguir ayuda. No me di cuenta de lo mucho que ese espejo cambiaría mi vida. La primera noche en la casa fue tranquila, o al menos eso pensé al principio. Me acosté temprano, agotado por el día de mudanza. La cama crujía cada vez que me movía, pero eso no me molestaba. Estaba emocionado por mi nueva vida en el campo. Cerca de las 3 de la madrugada, un ruido me despertó. Era un golpeteo suave, rítmico, como si alguien estuviera tocando levemente la ventana. Pensé que era el viento y traté de volver a dormir, pero entonces escuché algo más: pasos. Eran lentos, pesados, y provenían del pasillo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Seguramente es mi imaginación, me dije, pero los pasos continuaban, acercándose cada vez más a mi habitación. Me senté en la cama y miré hacia la puerta, que había dejado entreabierta. No vi nada. Respiré hondo, intentando calmarme, pero fue entonces cuando lo noté. En el espejo, justo detrás de mí, había una figura oscura, alta y amorfa. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Cuando miré de nuevo al espejo, ya no estaba. Intenté convencerme de que lo que había visto era producto del cansancio y la sugestión. Decidí ignorarlo y continuar con mi vida. Pero la segunda noche fue peor. Esta vez, me desperté por un frío inexplicable. La casa estaba bien aislada, pero sentí como si el aire en el dormitorio estuviera helado. Miré hacia el espejo, casi por instinto, y ahí estaba otra vez. La figura oscura, esta vez más definida. Tenía forma humana, pero su rostro era un borrón, como si alguien hubiera intentado pintarlo y luego lo hubiera emborronado con las manos. No podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. La figura se inclinó hacia adelante, como si quisiera salir del espejo. Fue entonces cuando escuché un susurro, bajo, gutural, como si proviniera de todas partes a la vez. «No es tuyo». De repente, la figura desapareció y el cuarto volvió a la normalidad. Encendí todas las luces y pasé el resto de la noche sentado en la sala, con una taza de café temblando en mis manos. Al día siguiente, decidí investigar. Revisé la casa de arriba abajo, buscando cualquier signo de algo extraño. Fue en el sótano donde encontré algo que me heló la sangre: un montón de viejas pertenencias, cubiertas de polvo. Había ropa, libros, juguetes antiguos y una fotografía. La foto mostraba a una familia, un hombre, una mujer y una niña pequeña. Estaban de pie frente a la casa, sonrientes. Pero lo que más me perturbó fue lo que estaba detrás de ellos: el espejo. El mismo espejo que colgaba en mi habitación. Y en el reflejo del espejo, apenas visible, estaba esa misma figura oscura que había visto por la noche. Con la fotografía en la mano, decidí llamar al vendedor de la casa para obtener más información. Al principio, se mostró reacio, pero después de insistir, me contó lo que sabía. Me dijo que la familia de la foto había vivido en la casa hacía más de 50 años,
pero que todos habían muerto en circunstancias misteriosas. Según la historia, la madre se había obsesionado con el espejo, diciendo que podía ver cosas en él. Finalmente, un día, se ahorcó frente al espejo, dejando una nota que decía, «No es tuyo». Esa noche, decidí que ya no podía quedarme en la casa. Planeé irme por la mañana y nunca mirar atrás. Pero el espejo no iba a dejarme ir tan fácilmente. Me acosté con las luces encendidas, pero aún así sentía que algo me observaba. Traté de no mirar el espejo, pero era como si me llamara, como si una fuerza invisible me obligara a hacerlo. Finalmente, cedí y lo miré. La figura estaba ahí, más clara que nunca. Esta vez, pude distinguir su rostro, no era humano. Sus ojos eran profundos y vacíos, y su boca estaba torcida en una sonrisa espantosa. Lentamente, levantó una mano y señaló algo, a mí. De repente, el espejo comenzó a vibrar, como si algo estuviera golpeando desde el otro lado. El vidrio empezó a agrietarse, y un sonido agudo llenó la habitación. Salté de la cama y corrí hacia la puerta, pero ésta no se abría. El espejo seguía temblando, y las grietas se extendían como si estuvieran vivas. Fue entonces cuando escuché esa voz otra vez, esta vez más fuerte, casi gritando. «No es tuyo». El espejo explotó en 1000 pedazos, lanzándome contra la pared. Cuando abrí los ojos, el cuarto estaba en silencio. Había fragmentos de vidrio por todas partes, y el marco del espejo estaba vacío. Pero algo no estaba bien. En uno de los fragmentos, vi mi reflejo, pero no era yo. Era la figura oscura, mirándome desde el otro lado. Escapé de la casa esa misma noche. Nunca volví, y hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que ocurrió exactamente. Pero desde entonces, los espejos me aterrorizan. No puedo evitar mirarlos de reojo, temiendo ver algo que no debería estar ahí. Y a veces, en los momentos más tranquilos, cuando estoy solo en casa y todo está en silencio, siento esa presencia otra vez, como si me estuviera observando desde algún lugar lejano, o quizás más cerca de lo que me atrevo a admitir. Nunca fui una persona creyente en lo sobrenatural. Siempre me consideré práctica y racional, alguien que busca explicaciones lógicas para todo. Pero lo que viví hace un año cambió por completo mi perspectiva. Me llamo Carolina, y esta es la historia de cómo casi pierdo la cordura. Aunque soy fuerte y decidida, todavía me persigue el recuerdo de aquellas noches, de esos susurros que parecían surgir de las paredes. Todo empezó cuando heredé la casa de mi abuela. Había fallecido hacía unos meses y, aunque éramos muy unidas, no había tenido tiempo de procesar su pérdida. La casa estaba ubicada en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad, rodeada de bosques y lejos del bullicio. Era una construcción antigua, con grandes ventanales y una fachada de piedra que parecía resistir al tiempo. Mi abuela solía decir que esa casa tenía alma, aunque nunca entendí exactamente a qué se refería. Decidí mudarme allí temporalmente mientras organizaba sus cosas. Quería respetar su memoria y, además, el lugar era tranquilo, ideal para enfocarme en mi trabajo como ilustradora. Desde el momento en que llegué, algo me pareció extraño. Había un aire pesado en el ambiente, como si la casa misma estuviera esperando algo. Pero lo ignoré, atribuyéndolo al polvo acumulado y al hecho de que hacía años no había nadie viviendo allí. Esa primera noche fue cuando todo comenzó. Me senté en la sala, revisando viejas fotografías y documentos que mi abuela había guardado en un baúl. Había cartas de amor, dibujos infantiles, míos, de cuando era pequeña, y hasta una llave pequeña, oxidada, que no reconocí. Mientras inspeccionaba todo, el sonido de un reloj antiguo resonó en el silencio. Era el reloj de pared que estaba en el comedor. Yo sabía que no funcionaba desde hacía años, pero esa noche marcó las 12 en punto con un estruendo metálico que me sobresaltó. Subí a mi habitación algo inquieta, pero traté de no pensar demasiado en ello. Sin embargo, apenas apagué la luz, escuché algo, un susurro. Era apenas un murmullo, pero lo suficientemente claro como para hacerme sentar en la cama. «Hola», dije, pensando que quizá era mi imaginación. El susurro cesó. Me convencí de que era el viento colándose por las ventanas viejas y me acosté nuevamente. Pero cuando estaba a punto de quedarme dormida, lo escuché otra vez. Esta vez no eran palabras. Era como un canto tenue, rítmico, que parecía venir de las paredes mismas. Al día siguiente, decidí investigar. Revisé cada rincón de la casa buscando la fuente del sonido, pero no encontré nada fuera de lo normal. Sin embargo, en el ático,
encontré algo que no recordaba haber visto antes. Una puerta pequeña, apenas visible detrás de un viejo armario. La llave oxidada que había encontrado encajaba perfectamente en la cerradura. Al abrir la puerta, un olor a humedad y encierro me golpeó. Dentro, había una pequeña habitación, apenas iluminada por un ventanuco cubierto de suciedad. Lo único que había allí era un mueble cubierto por una manta. Al destaparlo, descubrí un antiguo tocadiscos, junto con una pila de discos de vinilo. Eran grabaciones de coros infantiles, de esas que podrían sonar hermosas en otras circunstancias, pero que en ese momento me pusieron los pelos de punta. No entendía qué hacían allí, y me prometí no volver a entrar en ese cuarto. Esa noche, las voces regresaron. Esta vez, eran más claras. Parecían pertenecer a varias personas, hablando entre sí, pero no podía distinguir lo que decían. Cerré todas las ventanas y encendí la luz del dormitorio, tratando de calmarme. Sin embargo, al mirar hacia el pasillo, vi algo que me heló la sangre, una sombra. Era alta y delgada, y se movía lentamente hacia mi habitación. No esperé a ver más, cerré la puerta y me encerré, temblando. Lo que sucedió después fue peor. Alguien comenzó a golpear la puerta, primero suave, luego con más fuerza. Mi instinto me decía que no debía abrirla, así que me quedé en silencio, rezando para que aquello, fuera lo que fuera, se detuviera. De repente, el golpeteo cesó, pero entonces las voces comenzaron a susurrar mi nombre, repetidamente, desde el otro lado de la puerta. Carolina. Carolina. Cuando finalmente reuní el valor para abrir la puerta, no había nadie. Solo el largo y oscuro pasillo, tan vacío como siempre. Con el corazón en la garganta, decidí investigar el pasado de la casa. Me dirigí al archivo municipal del pueblo al día siguiente y, tras algunas horas de búsqueda, encontré algo inquietante. La casa había pertenecido, muchos años atrás, a una familia que dirigía un internado para niños. Según los registros, un incendio había destruido gran parte del edificio, dejando varios niños muertos. Lo más extraño era que nunca se determinó la causa del fuego, aunque algunos rumores hablaban de prácticas extrañas llevadas a cabo por el dueño. Todo empezaba a tener sentido, aunque la idea de que las voces pertenecieran a esos niños me resultaba aterradora. Esa noche, algo me obligó a volver al ático. No sé si fue una sensación o simplemente un impulso, pero sentí que tenía que regresar a esa pequeña habitación. Encendí el tocadiscos, aunque no sabía por qué. La música que salió del aparato era un canto infantil, dulce pero perturbador. A medida que la música avanzaba, las voces regresaron, esta vez más fuertes, más claras. «Por favor, ayúdanos», decían. Sentí un nudo en la garganta. «¿Qué quieren de mí?», pregunté en voz alta, aunque sabía lo absurdo que sonaba hablar con algo que no podía ver. «Liberación», fue la respuesta, seguida de un grito desgarrador que parecía provenir de todas partes. Entonces, la puerta del ático se cerró de golpe, y la pequeña habitación comenzó a llenarse de humo, como si el incendio de hace tantos años se repitiera. Corrí hacia la puerta, pero no se abría. Comencé a toser mientras el humo me envolvía, y por un momento pensé que moriría allí. Pero entonces, recordé la llave oxidada. La saqué de mi bolsillo y la introduje en la cerradura. Al girarla, el humo desapareció, y el silencio volvió. Al día siguiente, dejé la casa para siempre. Nunca supe exactamente qué fue lo que ocurrió, pero algo me dice que, al encender ese tocadiscos y liberar esas voces, les di paz. Vendí la casa poco después, sin contarle a nadie lo que había pasado. Hasta el día de hoy, no puedo escuchar coros infantiles sin sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Pero hay algo más. A veces, en la tranquilidad de la noche, cuando todo está en calma, siento que alguien susurra mi nombre, como si las voces no se hubieran ido del todo. Cuando acepté el trabajo como profesor en un orfanato rural, no imaginé que cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es David, y durante años enseñé en escuelas públicas, acostumbrado al bullicio de aulas llenas de estudiantes y al caos del día a día. Pero aquel orfanato era diferente, tan silencioso que parecía estar suspendido en el tiempo. Todo comenzó cuando recibí una carta, algo inusual en esta época de correos electrónicos y mensajes instantáneos. Venía escrita a mano, con una caligrafía elegante, casi anticuada.
El remitente era el director de un orfanato llamado Casa del Olvido, ubicado en un pueblo remoto rodeado de bosques. La carta mencionaba que buscaban un profesor para un grupo reducido de niños y que el salario era más que generoso. En ese momento, no me detuve a pensar en lo extraño del nombre del lugar. Necesitaba el trabajo. Llegué una tarde gris, con el cielo cubierto de nubes densas que presagiaban lluvia. El orfanato era una construcción enorme y decadente, de piedra oscura, con ventanas altas y estrechas. Había algo inquietante en su apariencia, pero lo atribuí a su antigüedad. El director, un hombre alto y delgado llamado señor Montenegro, me recibió en la entrada. Su rostro era severo, pero su tono cordial. Bienvenido, profesor David. Espero que su estancia aquí sea productiva y tranquila. Hizo una pausa antes de la última palabra, como si quisiera asegurarse de que la escuchara. Me mostró mi habitación, una pequeña estancia en el ala este del edificio, y luego me condujo al aula. Era un salón antiguo, con pupitres de madera desgastada y un pizarrón que parecía haber visto mejores días. Sin embargo, lo más peculiar eran los niños. Había solo 7, todos sentados en completo silencio, con los ojos fijos en mí. Sus edades parecían variar entre los 6 y los 12 años, pero había algo en sus miradas que me puso nervioso. Eran demasiado serios, casi ausentes, como si estuvieran viendo a través de mí en lugar de mirarme. Las primeras clases fueron tranquilas, demasiado tranquilas. Los niños obedecían cada instrucción sin rechistar, pero nunca hacían preguntas ni mostraban curiosidad. Incluso sus voces eran monótonas, como si hablar fuera un acto automático. En mis ratos libres, traté de socializar con el resto del personal, pero eran pocos y reservados. La cocinera apenas hablaba, y los cuidadores parecían evitar el contacto visual. Solo el director parecía dispuesto a conversar, aunque sus respuestas siempre eran evasivas cuando preguntaba sobre la historia del lugar. Una noche, mientras revisaba algunos libros en la biblioteca del orfanato, encontré un registro antiguo. Estaba lleno de nombres de niños que habían pasado por el lugar, pero algo me llamó la atención: ninguno de los niños en mi clase aparecía en esos registros. De hecho, los nombres más recientes tenían al menos 20 años de antigüedad. Sentí un escalofrío, pero me dije que probablemente había otro libro más actualizado que no había encontrado. La primera vez que noté algo verdaderamente extraño fue una noche, mientras caminaba por los pasillos hacia mi habitación. Escuché risas, pero no las risas normales de niños felices. Eran risas bajas, distorsionadas, como si vinieran de alguien que trataba de imitar a un niño. Me detuve, tratando de localizar el origen, pero los pasillos estaban vacíos. Decidí ignorarlo y seguir mi camino, aunque no pude evitar apresurar el paso. Al día siguiente, durante la clase, uno de los niños, una niña llamada Clara, levantó la mano por primera vez. Me sorprendió tanto que casi dejé caer el libro que estaba leyendo. «Sí, Clara», dije, intentando sonar tranquilo. «¿Usted puede ayudarnos, profesor?», preguntó con una voz tan baja que apenas la escuché. «¿Ayudarlos? ¿Con qué?», respondí, extrañado. Clara bajó la mirada y no dijo nada más. Los demás niños la miraron, pero no con sorpresa, sino como si supieran exactamente de qué estaba hablando. Esa noche, volví a escuchar risas, pero esta vez, estaban acompañadas de pasos que resonaban por el pasillo. Cuando abrí la puerta, no vi a nadie, pero al cerrar, noté algo escrito en el cristal empañado de la ventana: «No los ignores». Decidí que necesitaba respuestas. Fui al despacho del director esa misma noche, pero cuando llegué, la puerta estaba cerrada y no respondía a mis golpes. La curiosidad y el miedo me llevaron a buscar las llaves que había visto en la sala de mantenimiento. Logré entrar al despacho y comencé a revisar los documentos en su escritorio. Entre ellos, encontré un diario. El diario pertenecía al director anterior y estaba lleno de entradas inquietantes. Mencionaba que el orfanato había sido construido sobre los restos de un antiguo hospital psiquiátrico donde se habían realizado experimentos con niños en los años 50. Según el diario, los experimentos buscaban prolongar la vida de alguna manera, pero algo salió terriblemente mal. Los niños murieron, pero sus almas quedaron atrapadas en el lugar. La última entrada decía: «Los niños necesitan un vínculo con alguien vivo para encontrar descanso. Sin ello, nunca podrán irse». Esa noche, mi habitación se llenó de voces. No eran risas ni susurros, eran gritos, lamentos que me helaban la sangre. Los muebles se sacudían y las luces parpadeaban. Finalmente, los niños aparecieron en mi habitación, pero no eran del todo humanos. Sus rostros estaban pálidos, y sus ojos vacíos irradiaban una tristeza infinita. «Por favor, ayúdanos, profesor», dijo Clara, con lágrimas en los ojos. No sabía qué hacer, pero recordé las palabras del diario:
necesitaban un vínculo. Sin pensarlo 2 veces, extendí mis manos hacia ellos. Uno por uno, tomaron mis manos, y al hacerlo, sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo. Sus figuras comenzaron a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, Clara susurró: «Gracias por escucharnos». Cuando todo terminó, el orfanato quedó en un silencio absoluto. Al día siguiente, me desperté en el suelo de mi habitación, exhausto pero ileso. Fui al aula y, como sospechaba, los niños ya no estaban. El director me llamó a su despacho más tarde para agradecerme. Me explicó que sabía lo que ocurría, pero que había esperado a que alguien con suficiente empatía llegara para liberar a los niños. No volví a enseñar en ese lugar ni a hablar del tema con nadie, hasta ahora. A veces, en sueños, vuelvo a ver a Clara, pero esta vez está sonriendo, como si finalmente hubiera encontrado la paz. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.